¿Alguna vez te has preguntado si tus decisiones son realmente tuyas? ¿O simplemente estás siguiendo a la multitud sin cuestionar? En el video de hoy desentrañaremos Esclavos de la masa, la verdad oculta detrás del efecto rebaño. Un fenómeno que controla más tu vida de lo que imaginas. Este no es solo otro contenido sobre psicología, sino una alerta para que recuperes el control de tus decisiones. Por eso, te pido que veas cada minuto con atención, porque entender cómo actúa el efecto rebaño puede ser la clave para vivir con más autenticidad y libertad. Si este tema resuena contigo, dale like y difunde este debate. Después de todo, el primer paso para cambiar es darnos cuenta de que estamos siendo manipulados. ¿Vamos juntos en esto? Esta lección aplica directamente a nuestras afiliaciones diarias, ya sea en grupos religiosos, corporaciones o comunidades en línea. Los sistemas dañinos a menudo se esconden tras lenguaje elevado y propósitos nobles. La diferencia clave está en el grado de libertad permitido. Comunidades saludables fomentan preguntas y crecimiento individual. Grupos tóxicos exigen adhesión incondicional y castigan disidencias. La psicología del reclutamiento muestra que la atracción hacia estos grupos rara vez comienza con ideologías extremas, sino con la promesa de pertenencia y propósito. En el trabajo, esto puede manifestarse en culturas que exigen devoción total, en relaciones, en parejas que aíslan a su compañera de su red social. El mecanismo es el mismo, solo escala distinta. El trágico caso de Heaven's Gate revela una paradoja perturbadora. Personas altamente capacitadas intelectualmente pueden ser tan vulnerables a la manipulación como cualquiera cuando se explotan sus carencias emocionales o espirituales. El líder Marshall Applewhite no reclutó a sus seguidores mediante coerción bruta, sino ofreciendo respuestas seductoras a preguntas existenciales profundas, un patrón que se repite en contextos cotidianos menos dramáticos. Instituciones educativas innovadoras ya incorporan este principio en currículos que valoran preguntas más que respuestas y enseñan a identificar sesgos cognitivos. El resultado son generaciones mejor preparadas para navegar un mundo complejo sin perder su núcleo ético. Prueba de que la resistencia social puede enseñarse como las matemáticas. El entrenamiento de esta habilidad comienza con microresistencias cotidianas, discrepar educadamente en reuniones cuando todos asienten, cuestionar tradiciones familiares sin sentido, rehusarse a participar en chismes dañinos. Estos pequeños actos funcionan como vacunas contra la tiranía del grupo, construyendo gradualmente confianza para desafíos mayores. La neurociencia ofrece esperanza. Al practicar el pensamiento independiente, fortalecemos redes neuronales en la corteza prefrontal, nuestra sede de juicio racional. Simultáneamente, debilitamos los circuitos de miedo que nos llevan a la conformidad ciega. Esto significa que cada vez que cuestionamos un estereotipo o defendemos una posición impopular, pero ética, literalmente reconfiguramos nuestro cerebro para una mayor resiliencia moral. La capacidad de resistir la presión social no es un don innato, sino un músculo psicológico que puede ejercitarse. Estudios con disidentes políticos y defensores de causas impopulares revelan que cultivaron 3 pilares esenciales: una brújula ética
bien calibrada, el hábito de examinar críticamente convenciones sociales y el coraje de tolerar la incomodidad emocional que acompaña al no alineamiento. Estos patrones sirven como recordatorio de que el totalitarismo no comienza con campos de concentración, sino con pequeños abusos de poder que prueban hasta dónde pueden llegar. En la vida personal y profesional, establecer límites claros no es falta de lealtad. Es higiene psicológica básica en una era donde las nuevas sectas a menudo visten trajes o publican frases motivacionales. La buena noticia es que el antídoto es simple, aunque no fácil. Mantener activamente redes sociales externas, educación emocional y el coraje de confiar en la propia incomodidad cuando algo no huele bien. Como muestran los supervivientes de sectas, el primer paso hacia la libertad es nombrar las tácticas de manipulación, porque lo que puede nombrarse puede enfrentarse. Los entornos tóxicos suelen emplear la doctrina por goteo, pequeñas dosis diarias de manipulación que, aisladas, parecen inofensivas, pero que acumuladas erosionan la autonomía. Un elogio aquí, una humillación pública allá. La redefinición gradual de lo que es normal. Este proceso de adaptación progresiva a la anormalidad explica por qué las víctimas a menudo solo perciben la gravedad de la situación cuando ya están profundamente enredadas. El control informacional, por ejemplo, se manifiesta cuando jefes distorsionan datos para justificar abusos, o cuando parejas románticas aíslan a sus víctimas de amigos y familiares. La culpa inducida, otra herramienta clásica, aparece en frases como «si realmente me amaras» o «el equipo que es familia hace horas extras sin quejarse». Estas técnicas crean dependencia emocional mientras simulan preocupación genuina. Lo que diferencia a una secta de entornos cotidianos tóxicos es solo el grado, no la esencia de los métodos utilizados. Las mismas estrategias de manipulación psicológica empleadas por grupos radicales reaparecen de forma más sutil en relaciones amorosas enfermizas, corporaciones explotadoras e incluso en círculos familiares opresivos. Reconocer estos paralelismos es desarrollar un radar para detectar autoritarismo disfrazado. La resistencia comienza cultivando anclas identitarias externas al grupo, lazos familiares, valores personales inquebrantables y el coraje de desarrollar lo que Hannah Arendt llamó diálogo silencioso con uno mismo. En un mundo cada vez más tribalizado, preservar este núcleo de autonomía es quizá nuestro mayor acto de revolución. La lección más crucial es reconocer que el potencial para esta disolución identitaria existe en todos nosotros. En menor grado, se manifiesta cuando silenciamos convicciones por mantener empleos, amistades o estatus social. Jonestown no fue una anomalía, sino el extremo de un espectro en el que todos navegamos diariamente, haciendo su estudio no solo histórico, sino profundamente personal. La neurociencia explica que, bajo presión grupal extrema, la corteza prefrontal, nuestra sede de juicio crítico, se apaga. En su lugar, se activan circuitos primitivos de supervivencia que priorizan la aceptación tribal sobre la verdad. Así, personas comunes se convierten en agentes de su propia opresión,
como se ha visto en movimientos totalitarios a lo largo de la historia. 3 mecanismos psicológicos convergieron en esta tragedia. Aislamiento geográfico, que cortó referencias externas. Promesa de un paraíso igualitario, que justificaba sacrificios inmediatos. Cultivo deliberado de paranoia contra el mundo exterior. Esta tríade creó una realidad alternativa donde lo impensable se normalizó. Un fenómeno reconocido hoy en grupos radicales. El trágico episodio de Jonestown, 1978, sigue siendo una advertencia sobre los peligros de disolver el yo en lo colectivo. El reverendo Jim Jones no solo creó una secta, sino un sistema perfecto de aniquilación identitaria, donde la autonomía individual fue reemplazada por una conciencia grupal enfermiza. Este laboratorio macabro de ingeniería social mostró cómo mentes humanas pueden ser reprogramadas para aceptar incluso su propia destrucción. El verdadero empoderamiento surge cuando convertimos nuestro conocimiento de la neuroquímica conformista en herramienta de liberación. Podemos aprender a sentir placer no solo en la aceptación grupal, sino en el coraje de ser auténticos, reescribiendo neurona por neurona el significado evolutivo de pertenecer. Pero hay esperanza en este entendimiento neurobiológico. Al ser conscientes de estos mecanismos, podemos desarrollar anticuerpos psicológicos, pausas reflexivas antes de compartir contenido, cuestionamiento crítico de tendencias virales y valoración consciente del pensamiento independiente. La neuroplasticidad nos permite reconfigurar estas respuestas automáticas. Los neurocientíficos identificaron el costo neural de la disidencia. Cuando disentimos del grupo, la amígdala dispara señales de alerta equivalentes a amenazas físicas. Esto explica por qué discrepar públicamente puede ser tan visceralmente desagradable, incluso cuando sabemos tener razón. Nuestro cuerpo reacciona al aislamiento social con la misma intensidad que al dolor físico. La ironía evolutiva es cruel. El mismo sistema que nos protegió como especie ahora nos expone a nuevas vulnerabilidades. Las plataformas digitales explotan este circuito primitivo, convirtiendo nuestra necesidad de aprobación social en moneda de engagement. Cada notificación que nos hace volver a la app es, en realidad, un secuestro bien orquestado de este sistema arcaico. Nuestro cerebro premia la conformidad con cócteles neuroquímicos. Estudios de neuroimagen revelan que, cuando alineamos nuestro comportamiento al grupo, el núcleo accumbens, centro de recompensa cerebral, se ilumina como un panel de fiesta, bañado en dopamina. Este mecanismo ancestral, que garantizó cohesión tribal en las sabanas africanas, hoy nos hace vulnerables a los likes en redes sociales y a modas colectivas. Al final, el dilema nos recuerda que la libertad no es un estado pasivo, sino una conquista activa que requiere vigilancia constante. Como jardineros de la democracia, debemos saber cuándo regar las flores del debate y cuándo arrancar las malas hierbas del odio, recordando siempre que la mano que poda también debe someterse a los principios que defiende. La solución propuesta por Popper, tolerar todo excepto la intolerancia, parece sencilla, pero su aplicación exige discernimiento. La clave
está en diferenciar entre ideas controvertidas, que deben protegerse, y discursos que buscan destruir el diálogo democrático, que deben contenerse. Esta delgada línea define el futuro de las sociedades abiertas. Este dilema ético cobra urgencia en la era digital, donde algoritmos amplifican voces extremistas y la desinformación se disfraza de opinión legítima. El desafío actual radica en equilibrar dos imperativos igualmente importantes: proteger el derecho al disenso y evitar que este derecho se instrumentalice para fines de opresión. No hay fórmulas simples, sino la necesidad constante de recalibración democrática. Karl Popper identificó el principio autodestructivo de la tolerancia absoluta. Sociedades que aceptan pasivamente ideologías intolerantes terminan proporcionando las armas de su propia destrucción. Este dilema moral se materializa cuando movimientos antidemocráticos usan la libertad de expresión como caballo de Troya para socavar los cimientos que lo sostienen. La historia muestra que los regímenes totalitarios a menudo ascendieron mediante procesos democráticos que luego desmantelaron. La tolerancia ilimitada lleva a su propia desaparición, como advirtió Popper. Cuando permitimos discursos que predican la exclusión, terminamos destruyendo la sociedad abierta. Este dilema filosófico sigue siendo crucial en debates sobre libertad de expresión versus discurso de odio. La verdadera revolución social quizá no esté en protestas ruidosas, sino en incontables actos silenciosos de reconocimiento humano que tejen día a día una red de seguridad emocional. Como demuestran culturas centenarias, el omotenashi japonés o el Ubuntu sudafricano. Las civilizaciones sobreviven no por su tecnología, sino por su capacidad de mantener vivo el contrato humano básico de cuidado recíproco. Irónicamente, en una era hiperconectada digitalmente, sufrimos una crónica falta de humanización básica. El cajero del supermercado tratado como máquina, el vecino reducido a una molestia, es en estas microdeshumanizaciones donde comienza la crueldad social. Resistir esta corriente exige el valor radical de tratar cada encuentro como oportunidad de reconocimiento mutuo. La física social demuestra que la bondad se propaga como una epidemia viral. Cuando alguien presencia un acto generoso, su probabilidad de realizar buenas acciones aumenta un 55%, creando un efecto cascada que puede impactar a cientos en pocos días. Así, cada elección amable se convierte en semilla de cambio sistémico, desafiando la idea de que solo los grandes gestos importan. Neurocientíficos descubrieron que gestos aparentemente insignificantes, como sostener la puerta a un desconocido o escuchar atentamente a un compañero, activan circuitos neuronales compartidos de reconocimiento humano. Este fenómeno, llamado resonancia límbica, explica por qué una sonrisa genuina puede derribar barreras que los argumentos racionales no logran. En sociedades cada vez más fragmentadas, estos micromomentos de conexión son puentes invisibles entre islas de soledad. Pequeños actos de conexión humana crean anticuerpos contra la deshumanización. Estudios demuestran que el simple contacto visual prolongado aumenta la empatía, mientras que actos aleatorios de bondad desencadenan efectos dominó positivos. En una era de polarización,
Estos microgestos son rebeliones pacíficas contra el cinismo. El antídoto para este automatismo grupal está en cultivar el pensamiento independiente y valorar a las minorías disidentes. Una sola voz discordante en un grupo reduce drásticamente la conformidad ciega, demostrando que el valor individual puede romper el hechizo del consenso ilusorio. Así, transformamos el instinto de rebaño en sabiduría colectiva. Sin embargo, la conciencia de este sesgo nos brinda herramientas para resistir. Al reconocer que la presión social a menudo oculta la verdad, ganamos el coraje para cuestionar consensos aparentes. La historia muestra que los verdaderos agentes de cambio fueron precisamente aquellos que osaron nadar contra la corriente cuando ésta llevaba al abismo. Este fenómeno de conformidad opera en 3 niveles. Primero surge la duda, ¿estaré equivocado? Luego el miedo, me rechazarán. Y finalmente la resignación, mejor no destacarme. En situaciones críticas, esta progresión explica por qué multitudes pueden presenciar accidentes sin actuar, o cómo sociedades enteras normalizan prácticas cuestionables. La responsabilidad se diluye en la masa como azúcar en agua. La psicología social revela cómo nuestro instinto tribal puede imponerse al juicio racional. El experimento de Ash demostró que 3/4 partes de los participantes preferían afirmar falsedades evidentes antes que enfrentar el aislamiento social. Este mecanismo ancestral, que alguna vez garantizó nuestra supervivencia en grupos, hoy se manifiesta en fenómenos tan diversos como el consumismo desenfrenado y la omisión colectiva ante injusticias. El antídoto es un escepticismo saludable, la capacidad de admirar ideas sin abandonar el pensamiento crítico. Preguntas simples como ¿puedo expresar dudas sin miedo? ¿O ¿esto me hace crecer o disminuir? Son poderosos tests de realidad. Como muestran los supervivientes de Heaven's Gate, la línea entre búsqueda espiritual y abuso psicológico a menudo solo es visible en retrospectiva. La independencia intelectual no se conquista con grandes gestos, sino con microrevoluciones diarias. Cuando posponemos nuestra respuesta en discusiones acaloradas, permitimos que el pensamiento reflexivo supere el impulso de conformidad. Esa pausa estratégica, de apenas segundos, crea un espacio donde florece la autoconciencia. La historia humana muestra que los avances más significativos surgieron cuando individuos osaron decir «esto no tiene sentido» ante consensos establecidos. Galileo desafiando el geocentrismo, Rosa Parks negándose a ceder su asiento. Estos actos heroicos fueron precedidos por incontables pequeñas resistencias que fortalecieron su músculo moral. En nuestra era de información polarizada, declarar «no sé» es un acto radical de honestidad intelectual. Esta simple frase es antídoto contra el dogmatismo, abriendo espacio a la duda creativa. Cuanto más cómodos nos hacemos con la incertidumbre, menos vulnerables somos a respuestas simplistas. No se construyen con masas que piensan igual, sino con individuos capaces de pensar diferente y luego encontrar terreno común. Cada pequeño acto de independencia intelectual es un ladrillo en esta construcción colectiva. Prueba de que la libertad no comienza en las calles ni en las urnas, sino en los espacios silenciosos,
entre nuestros pensamientos y nuestras palabras. Este viaje de recuperación de la autonomía mental quizás sea el mayor acto de resistencia en una era de algoritmos y polarización. Como advertía el filósofo Kierkegaard, una multitud no es solo la suma de sus miembros, sino también su resta, lo que cada uno dejó de ser para pertenecer a ella. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este contenido te hizo ver el efecto rebaño con nuevos ojos, compártelo, porque liberar otras mentes comienza con conversaciones honestas. El próximo video podría revolucionar aún más tu forma de pensar. No te lo pierdas. Hasta pronto. Fire and Brain.